Sí, bueno, informaros también de la campaña que tenemos aquí, concretamente en la ciudad de Valencia y alrededores, el área. Vamos a ver, en la campaña, en el País Valenciano ya está por un lado la campaña estatal, que forman parte de ella pues, organizaciones de todo el Estado. En el País Valenciano tenemos ya campañas en Castellón, Alicante y Valencia. En Valencia hicimos la presentación de la campaña hace 15 días en el auditorio del Jardín Botánico, fue un gran éxito. Firmaron el manifiesto, hay un manifiesto estatal, firmaron el manifiesto más de 40 organizaciones que se han comprometido ya con la campaña. El otro día ayer tuvimos una reunión para ir organizando, empezando a organizar la manifestación en Valencia del día 18 de abril. Bueno, pues estamos con muchas ganas y con mucha moral, mucha gente participando. Lo digo porque cualquiera de vosotras o vosotros que estéis interesados, pues podéis aportar vuestra energía y vuestras ganas y vuestro conocimiento tanto para formaros, para poder también dar charlas, porque es importante ir formando equipos que se dediquen a informar, ¿no? Y a dar charlas, seminarios, conferencias sobre el TTIP, y que hay un Facebook, si buscáis en Facebook campaña no TTIP Valencia, ahí lo vais a encontrar, y también pues en la web de la campaña estatal, que está por ahí, es Blogspot, ahora mismo no recuerdo cuál es la dirección concreta, pero está en algún sitio de estos, ¿no? O sea, sí, se llama... creo que cuando buscas en Google lo encuentras, sí, se llama noalttip.blogspot.com. Si lo buscáis en Google os va a aparecer. Ahí tenéis montones de informaciones. Bueno, aquí el amigo Carlos gestiona un Facebook que tenéis, no sé de dónde saca la información, pero todos los días mete 8 o 10 entradas de información sobre el TTIP. Es un filón de información, por lo tanto, si queréis buscar, tenéis donde encontrar. Y cualquier cosa, pues entonces contactáis con Carlos y él os dirigirá sin duda ninguna a la campaña para si queréis participar en alguna reunión, en alguna actividad. ¿No preguntáis nada? ¿Algún comentario? Sí. ¿Podríais hablar un poco de las repercusiones del fracking y de los productos transgénicos y el estudio que se hizo en la Universidad de Caen por parte del profesor Gilles Serralini sobre los efectos de transgénicos? A ver, esas amenazas las tenemos ya ahora mismo, no hace falta que se complete todo el desacato del TIP para que estén ahí. Pero bueno, desde luego que esto supondrá eliminar las barreras que ahora mismo hay, tanto para la comercialización de productos transgénicos como para el intento de perforar medio territorio y de buscar los gases de esquisto, esto con el fracking. De hecho, ahora mismo ya somos cautivos, el pueblo valenciano ya es cautivo de sendas inoperancias del gobierno estatal, del gobierno valenciano, de haber permitido el inicio de tramitaciones de tanto los permisos de prospección del fracking en el norte de Castellón como de las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia. El inicio de la tramitación de las prospecciones petrolíferas empezó en la época del PSOE y ahora el intentar revertir, si los informes son favorables, ya sería una hipoteca de futuro económica para intentar compensar a las grandes empresas. De hecho, Repsol en Canarias ha hecho los primeros sondeos y como ha visto que no había recursos suficientes, parece que lo ha abandonado. Pero si hubiera dado la gana, hubieran seguido perforando a su antojo. El fruto de haber permitido en un momento dado el haber iniciado el proceso primero de sondeos sísmicos, que es lo que todavía no ha llegado aquí, luego las primeras perforaciones, que es lo que han hecho ahí en Canarias, y luego ya directamente la explotación. En Castellón, en el tema del fracking, estamos a la espera de que el gobierno valenciano resuelva y
diga si es aceptable o no en base a la documentación que hay, que es absolutamente nefasta. Quiero decir, es incompleta, o sea, que cada vez hay más información de detalle de cuáles son las condiciones del subsuelo. Ahí en Castellón, las fallas que hay que no se habían detectado, hemos visto el efecto de la inyección de gas en el depósito de Castor, que se inyecta a una presión 3 veces inferior a la que se inyectarían las sustancias que se meten en el fracking para romper el subsuelo e intentar sacar el gas de esquisto. Quiero decir que sin estar ya, o sea, todavía no han sido soberanos, fruto de incompetencias de los gobiernos actuales, estamos en una situación delicada y esperemos que el gobierno valenciano es incapaz de ahora mismo pedirle al gobierno de Madrid que haga una declaración de impacto ambiental negativa sobre el tema de las protecciones, por ejemplo, que esto depende de Madrid. Y dicen, si hay, vamos a ver, si han saltado a la torera toda la normativa. En las apropiaciones ha habido 4 o 5 cuestiones que se han saltado la normativa a la torera y cualquier día sería suficiente para parar el proceso y no les da la gana. O sea, ahora mismo todavía estamos en manos de las energéticas a ese nivel, y en el caso del fracking, que es competencia del gobierno valenciano y dar el visto bueno, 3/4 de lo mismo. Están esperando a ver si los estudios aseguran la inocuidad o no la aseguran. Respecto a los transgénicos, el tema es, claro, ya es mucho más delicado porque estos son impactos locales que bueno, podrían ser tremendos, pero claro, en el caso de los transgénicos, el permitir, digamos, el desregular el cultivo de transgénicos en nuestro territorio también ya sería una hipoteca de futuro que ya luego sería imparable. El hecho de que empiece la polinización cruzada de las especies que son modificadas genéticamente con las del territorio ya anularía todo ese enorme patrimonio de biodiversidad que supone todos los cultivos que hemos desarrollado aquí durante siglos, milenios. Entonces, el tema es muy preocupante y claro, si ahora mismo, que a priori estamos medio protegidos de todo esto y la Unión Europea pues es aplicando el principio de cautela, no está permitiendo el desarrollo de más que determinados cultivos muy concretos, si se desregula el tema, pues insisto que la cosa sería preocupante. Y no hablemos del producto transgénico que nos viene de fuera, que lo hemos comentado antes, ¿no? Que en muchos casos no habría forma ni de saber qué es lo que nos está llegando, que son productos transgénicos. Entonces, bueno, y son ejemplos, ¿no? Pero es que en cualquier ámbito del que te pongas a hablar estaríamos en niveles de riesgo y de amenaza así, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que es fundamental esta movilización que se está iniciando, y es fundamental que la gente sepa lo que hay. Yo creo que tenemos que, boca a boca, darle todo el peso posible a los pequeños productores valencianos de lo que sea, avisarles de los riesgos que se les vienen encima. Me refiero a agricultores, ganaderos, artesanos, industriales de pequeñas y medianas empresas, porque no lo saben, que la gente no sabe lo que se les viene encima. Y la labor de información ya sí que es una tarea de todas y de todo. Claro, se supone que en el mundo en el que vivimos, en cada estado hay 3 poderes, ¿no? Que estaban divididos, ya no están, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero luego están los grandes poderes, que son el económico y el de la comunicación, que están en manos de los mismos grandes holdings, ¿no? Entonces, a la ciudadanía lo que nos queda es el boca a boca. Afortunadamente ahora las redes sociales, que de alguna forma se escapan del poder de la economía así a nivel global, pero eso, nos queda mucho trabajo a nivel didáctico de información. Sí, yo quería añadir algo, bueno, no sé si hay más preguntas. Quería añadir alguna cosilla con respecto a esto también, respecto a temas medioambientales. El interés que hay por parte de los productores de agrocombustibles estadounidenses, que son, bueno, productos transgénicos prácticamente todos, y que entran en contradicción con lo que existe hoy en día en Europa, que está aprobado a través de la directiva sobre energías renovables y la directiva de calidad de combustibles. O sea, ahí en el tratado, una vez firmado, no habría límite a importación de ese tipo de productos. O sea, los biocombustibles que hoy en día, bueno,
los combustibles que en Europa necesitan pasar una serie de filtros y de controles, no estarían, no habría necesidad, si esto se aprueba, de que esos controles se ejercieran sobre los productos importados, porque automáticamente se reconocería que no implica ningún peligro. O sea, hay una historia en esto que es, aparte de la armonización y estas cosas que van buscando, es lo que llaman el mutuo reconocimiento. Dentro de las negociaciones del TTIP están hablando de este concepto de mutuo reconocimiento de normativas que implica simplemente que automáticamente la Unión Europea reconocería que cualquier producto que llega importado de Estados Unidos estaría reconocido el control que se ha ejercido en Estados Unidos de este producto. Por lo tanto, podría ser un producto transgénico, podría ser un producto de cualquier tipo que si decimos, bueno, como ya reconocemos que tú esto, el control que has hecho es bueno y consideramos que no tenemos que hacer aquí control porque ya reconocemos tu propio control, pues entonces no habría ningún problema, pues admitimos esa importación y ya está, todos contentos, ¿no? Eso es un tremendo peligro con respecto a lo que hoy en día tenemos en Europa, puesto que los controles que tenemos son más fuertes que los que hay aquí. El tema de las arenas bituminosas, la producción de combustible a partir de las arenas bituminosas de Canadá, que ya por desgracia han empezado a importarse arenas bituminosas por parte de petroleras europeas, en Repsol concretamente en España, para sacar petróleo. Las arenas bituminosas son un auténtico desastre medioambiental. Eso es algo que Juan podría explicar mejor que yo, implica un destrozo del territorio tremendo y además que el combustible que se produce a través de esa materia prima es enormemente contaminante porque es un petróleo muy pesado y mucho más contaminante que el que conocemos normalmente de otros orígenes, ¿no? Entonces, todo este tipo de aspectos de lo que es eliminar controles propios por parte de la Unión Europea sobre productos que llegan del otro lado del Atlántico, pues tendría unas implicaciones enormemente negativas, ¿no? Y ya digo, o sea, los aspectos medioambientales sería uno de los que más se resentirían en el caso de la aprobación del tratado. María. Bueno, yo comentaba que la semana pasada tinc ocasió també d'assistir a la xerrada, me n'anava a tornar a casa. Avui me vaig encara probablement més enfonsada, no? Però sobretot perquè el tema és complex, no? És preocupant i alhora complex perquè són molts els punts que com a ciutadans jo veig i com a ciutadanes veig que tenim en contra. Per una banda, són poderoses les forces que volen aconseguir aquests tractats. Per altra banda, l'oscurantisme amb el qual estan envoltant la qüestió, per tal que els afavoreixi el poder continuar dur-lo endavant. I també insisteix la mateixa complexitat del tema que provoca, penso jo que, per exemple, si els qui tenim la inquietud d'acudir a aquestes xerrades per tal d'assabentar-nos de la qüestió, parlava abans Víctor, preguntava en realitat quin paper de manera activa podíem dur a terme per a participar de manera activa en contra d'aquestes iniciatives. Jo em plantejo que, com a mínim, fer-nos portaveus del que ja hem rebut, de la informació rebuda. Però el problema amb el qual em trobo jo personalment, per exemple, és la complexitat mateixa de la informació. Pot ser perquè el seu volum és ingent, no? I jo trobo que el material que he pogut consultar, abans crec que Alberto es parla de didàctica en algun moment, no sé, no recordo ara exactament en quin context ho has dit, però crec que a l'hora de llançar aquests missatges i aquesta informació trobo que hi ha molt de tecnicisme, potser trobo jo perquè soc desconeixedora de tantes coses en aquesta àrea que les arenes bituminoses han dit, ho apuntava per això que és, perquè
clar, si jo he de ser ciutadana activa i he de defender això, he de constituir-me com a portaveu d'aquestes coses, jo tinc que ser capaç d'argumentar, d'explicar, no? Tinc una capacitat comunicativa que jo, a dia d'avui, ho veig complicat. Aleshores, trobo a faltar material de tantes coses que o m'envia Emilio o tinc possibilitat de consultar en la pàgina de Carles, trobo a faltar millor materials que simplifiquen, sintetitzen, de la mateixa manera que ells parlen de missatges, que simplifiquen la realitat, hem de jugar també nosaltres i xerrar, perquè si el comú de los mortales ens ha d'entendre perquè ens convé que ens entenda, hem de ser capaços de comunicar d'una manera senzilla i el més pedagògica possible qüestions concretes, contundents i que puguem entendre. L'Alana que compra si mateix en el campus del convent, com qualsevol professor de secundària o especialista en economia, com podeu ser vosaltres, no? Si hem de ser capaços de baixar al nivell divulgatiu. Crec que el repte és això, perquè jo em declaré ignorant i desconeixedora en aquesta àrea, però crec que puc ser capaç en algun moment donat si me posa a comprendre, però potser tots no estan en la mateixa situació, no tenen la mateixa disponibilitat de dedicar-se a posar-se allí o les mateixes possibilitats per diversos motius. Aleshores crec que falta pedagogia, didàctica i capacitat de síntesi i iniciatives simples. Anem a jugar també a les armes, anem a ser simples per a allò que ens convé, per tractar d'arribar també a aquestes majories. Era un poc el comentari que volia compartir. Sí, vamos a ver, es interesante lo que está diciendo porque precisamente en la campaña estatal y en la campaña de aquí de Valencia hemos debatido bastante este aspecto de lo que es la posibilidad de difusión del mensaje, ¿no? En la campaña estatal hay una comisión específica sobre materiales. En la campaña de Valencia, ayer estuvimos comentando precisamente que tenemos que elaborar pequeñas píldoras informativas que llamamos, ¿no? Para, sobre todo sectorializadas a la hora de dirigirnos a sectores específicos de la población para hablarles de sus preocupaciones concretas. Es decir, tenemos que ir a una organización de consumidores, tenemos que ir a una asociación de vecinos, y tenemos que ir a hablar a los agricultores, tenemos que ir a hablar a la gente que se preocupa por la disponibilidad y el libre acceso de la información en Internet, tenemos que ir a diferentes sectores, elaborar esta serie de materiales. Una cosa que no se me olvide, cualquiera de vosotras y vosotros que esté interesado o interesada en recibir información, por favor, pasad por la mesa, dejaros vuestro correo electrónico y así os metemos en la lista del grupo de la campaña de aquí de Valencia y os empezaréis a recibir convocatorias y empezaréis a recibir información de lo que circula, ¿no? A través de la campaña y de esa forma pues podéis tener opciones a preguntar cosas o asistir a reuniones. En la campaña de Valencia ya hicimos hace un par de meses una reunión de formación, una reunión que llamamos de formación de formadores. Se van a hacer más porque efectivamente es importantísimo lo que tú comentabas. Vamos a hacer más reuniones específicas para el tema de formación y efectivamente tienes toda la razón de que hay muchísimo material. Lo digo porque, por ejemplo, para este día de formación elaboramos un dossier con unos cuantos documentos, uno de carácter general, que es un documento que está muy bien, muy didáctico, muy sencillito, que es precisamente el que yo he manejado un poco como guía para algunas de las cosas de la charla, que es un documento que ha hecho John Hillary, que es el presidente de una ONG británica, y es muy sencilla, toca todos los temas a grandes rasgos. Hay una segunda edición, bueno, está traducido a muchos idiomas y, por ejemplo, hay algún texto de este tipo generalista y luego hay textos específicos por sectores que hablan de la incidencia del TTIP en la sanidad, de la incidencia del TTIP
en la seguridad alimentaria, en la agricultura, en aspectos laborales, en fin, sectorializado, productos químicos. Entonces ahí pues, podemos disponer a la hora de dirigirnos a sectores específicos de la sociedad de documentos especializados en ese sector. En la campaña estatal hay un repositorio de documentación donde hay montones de cosas. Se está trabajando por parte de la Comisión de Documentación y de Materiales en organizar un poco lo que hay ahí, porque hoy en día no está muy organizado, de forma que tengamos efectivamente una base argumental y una base de documentación para lo que necesitemos, las necesidades que tengamos en cada momento de dirigirnos a sectores de la población. Por tanto, eso efectivamente es muy importante y estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Bueno, si tú, María, si haces una búsqueda en YouTube, pues este TIP automáticamente aparecen, pues no sé si 40, 50 vídeos sobre el tema y concretarían 2 o 3 curtets de 2 o 3 minutos que expliquen prou bé en poques paraules de què va el tema i són ideals per a la gent que no té ni idea de què va el tema i enterar-se en un minut d'aquest aspecte. No? Hi ha un vídeo d'una xica catalana que es diu Marta Sibina, que escriu una revista que es diu Cafè amb llet, que té ja més de mig milió de visites, o sigui que sí que ha tingut prou de repercussió. Però bueno, sí que estic d'acord totalment amb tu que el que necessitem és vídeos curtes de 30 segons, un minut, que se puguen, igual, com diu Albert, sectorials per temes, per un vídeo només sobre agricultura, un vídeo només sobre la ciència en tema laboral. Seria interessant aquest tipus de material per a difondre ràpidament entre la població general el missatge. El problema, ja acabé ja, és que tenim una competència molt gran de les grans cadenes de comunicació que no estan ajudant en absolut, tot el contrari. A mi l'únic que me costa és que en intermedi vaig dir 5 minuts fa 3 mesos i des d'aquell dia no han tornat a dir res, segurament perquè algú ha dit que no parlen del tema, me suposo. Hola, yo quería preguntar por lo que habéis dicho de servicios públicos. Es que es en este campo donde quizá todas y todos estamos viendo más agresión en estos últimos tiempos aquí en España, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Por dónde nos podéis orientar en temas tan importantes como es la sanidad, la educación, los servicios sociales, las contrataciones? O sea, ¿hasta por dónde puede ir? ¿Hacia dónde puede llegar? Porque en esto sí que estamos viendo lo que es la privatización. Estamos también tristemente en ese proceso incipiente de privatización de servicios públicos. Creo que es en torno al 20% de la sanidad valenciana ya está privatizada. Se empeñan en dar datos de que hay una satisfacción por parte de la población respecto a que los servicios son de calidad y tal y cual, y nos intentan engañar con que resulta más económica cuando es absolutamente falso, puesto que al final sí las empresas se encargan de una gestión de los temas sanitarios más sencillo, digamos, cuando hay complicaciones se van a la pública a intentar solucionarlos, ¿no? Respecto a bienestar social, pues 3/4 es lo mismo, porque han sido precisamente las empresas de Cotino y compañía, o sea, este tipo de familias las que han intentado ocupar este mercado, entre comillas, y lo mismo, ¿no? Pero claro, imaginémonos que ya no compitan con Marina Salud, sino que venga la multinacional de turno a intentar vendernos sus maravillas, ¿no? Ya no estaríamos hablando del 20%, estaríamos hablando de todo, ¿no? Y desde luego, pues bueno, yo creo que es tan preocupante que no sé. Otro tipo de servicios, claro, ellos también lo intentan vender con que las compañías españolas, que son fuertes los españoles vendiendo coches a cierto nivel, y la constructora. Entonces, esas constructoras sí se podrían ver, en cierta medida, beneficiadas, claro, porque construir en Estados Unidos con los estándares sociales, digamos, ¿no? De condiciones laborales de allí, pues es más barato que construir aquí con los estándares de acá, ¿no? Entonces, a ese nivel, para algunas empresas muy concretas podría ser beneficioso, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro todos es que a todos los niveles
porque la inmensa mayoría de la población sería perjudicada, ¿no? Sí, yo quería comentar ahí también algún aspecto para que comprendáis un poco por dónde van los tiros. Como decía antes, los servicios públicos son un caramelo muy dulce para las grandes transnacionales. La sanidad, las compañías aseguradoras estadounidenses, que son las que manejan allí el sistema sanitario, están deseosas de entrar a saco del sistema europeo, ¿no? Al inicio de estas negociaciones, el gobierno estadounidense dejó claro lo que dice que cuestionaría, el gobierno estadounidense iba a cuestionar el funcionamiento de cualquier monopolio designado en el ámbito de los servicios públicos. Eso significa cuestionar el monopolio designado, que está cuestionando la capacidad y el derecho del sector público de gestionar los servicios públicos, como sanidad, educación, cuidados, etcétera, etcétera. O sea que están poniendo todo el énfasis en que se produzcan privatizaciones. Y eso es uno de los aspectos más importantes del TTIP. La Comisión dice que no, porque a través de una cláusula de exclusión de servicios otorgados protege los servicios públicos, definida sobre qué servicios pueden ser efectivamente excluidos, o sea, servicios proporcionados en el ejercicio de la autoridad gubernamental. Dicen que están excluidos en el GATS, en el Acuerdo General sobre Servicios de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, pero ahí lo que hay es una lista. No habla de servicios públicos, habla de servicios de interés general, una cosa así. En donde en esa lista, que es lo que se llama la lista negativa, y es lo que están implantando y lo que han aprobado en el CETA, significa que tienes una lista en donde tú vas a poner aquellos servicios que consideras que no van a ser objeto de intervención desde el punto de vista de la competencia privada. Ahí pones en esa lista lo que consideras que no se va a privatizar, pero cualquier cosa que una vez aprobado el tratado no esté en esa lista, significa automáticamente que sí que puede ser competencia privada. Por tanto, eso, según va evolucionando la sociedad, significaría que no podrías meter más cosas, puesto que ya estaría cerrado y no habría posibilidad de meter más servicios que consideres que son esenciales. Luego, aparte también, a través de los mecanismos de ISDS y de los mecanismos de otro tipo que estaban establecidos en el TTIP, cualquier servicio que un gobierno ha privatizado, prácticamente sería imposible llevarlo otra vez al ámbito público. Prácticamente imposible. Que esto haría ya inevitable el que algo que se ha sacado del sector público volviera otra vez. Es decir, un servicio en un ayuntamiento sobre gestión de la basura, sobre gestión del agua o sobre cualquier tema que consideres, no sería posible otra vez aspectos energéticos, renacionalización de empresas de energía o de telefonía o de cualquier cosa, debería ser imposibilitado como gobierno para volver a renacionalizar, porque te dirían que no hay posibilidad y te caerían demandas por todos los sitios. O sea que efectivamente eso tenemos que ser conscientes de ello. Un objetivo principal del TTIP es privatizar servicios públicos. Y estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación a todos los niveles, educación a nivel de la enseñanza media, de la enseñanza primaria, de la universidad. Estamos hablando de muchísimos aspectos, ya digo, de energía, de agua, de comunicaciones, de transporte, de todo tipo de cosas que hoy en día muchos países, por desgracia no ya en España, porque en España ya se cuidaron los gobiernos. Empezó ya Felipe González en su día y siguió después el Partido Popular privatizando las joyas de la corona que teníamos aquí, que teníamos todos los sectores fundamentales de la economía eran públicos, las comunicaciones, los transportes, el
la energía, la electricidad, está todo eso privatizado, pero hay otros países donde todavía no. En Francia, por ejemplo, existe todavía las telecomunicaciones, que sigue la empresa más importante de la telefónica de allí, que no recuerdo ahora mismo el nombre, todavía tiene el Estado la mayoría, creo que tiene 51 o 55%, en Italia lo mismo. Transportes aquí, vamos ya a lo poquito que queda, que es pues AENA ya lo están privatizando, van a privatizar Renfe, que es lo poco que queda dentro de 4 días, en fin, que eso es así, pero ya digo que en otros sitios todavía quedan aspectos de la economía bastante importantes. La banca, aquí ya no tenemos banca pública, hemos tenido más del negocio bancario, más del 50% y más del 60% que en su momento eran banca pública en España. Hoy en día ya no queda nada, se lo han eliminado absolutamente todo. En Francia, por ejemplo, en Alemania todavía hay muchísima banca pública. En Alemania y en Francia el sector de las cajas de ahorros es todavía muy importante, ¿no? Pues todo eso van a saco a privatizar. O sea, no quieren que haya nada público. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, y que cuando nos dicen que no nos preocupemos, es mentira lo que están diciendo. Van a ello porque es un gran negocio. En el tema del transporte, esta semana salió una noticia de que pretenden poner peajes incluso en las autovías. Esa es la que leí. Sí. O sea, para las pérdidas que han tenido en todas las autopistas que crearon, por ejemplo, alrededor de Madrid, que han sido unas pérdidas monstruosas, pues quieren compensarlas pues poniendo peajes en todas las autovías del Estado creadas con dinero público. Pues ya sería el nada más, ¿no? Si no tenéis ninguna duda más, vamos a tener que ir acabando, porque a las 8 nos cierran en el instituto y hay que ir recogiendo todo esto. Bien, vuelvo a recordar que si queréis que os pasemos información, dejadnos por favor vuestro correo y lo añadiremos al grupo de la campaña de Valencia, la campaña anual de TIP de Valencia, y de esa manera pues podéis informar, os llegarán convocatorias y cosas. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a Juan y a Alberto por sus magníficas ponencias, y bueno, espero veros a todos en las manifestaciones que se convoquen en adelante, que nos enterará el día 18 de abril, y no os olvidéis de firmar, que es importante. Gracias a todos.